Bueno, vamos a empezar con el secretario general de Comisiones Obreras de Alacantí y Les Marines. Dar un fuerte aplauso a Paco García. Bueno, buenos días a todas y a todos. Permitidme que lo primero hoy sea felicitar a las madres y también dar mi enhorabuena al madridismo deportivo que hoy está de celebración. Tras 2 años, por fin hoy recuperamos la manifestación del 1 de mayo en Alacant. Enhorabuena a todas. Ha salido el sol en la millor terreta del món. Bienvenidas a quienes sois de fuera. En esta vuelta a la normalidad, hoy estoy obligado a recordar de nuevo a las víctimas de la pandemia y a recordaros que la contagiosidad, aunque la ciencia se impone a la muerte poco a poco, está y sigue en riesgo extremo en España, así que sigamos con la precaución. En este 2022, el lema fijado por las comisiones obreras y UGT para la manifestación de esta fiesta internacional del trabajo es la solución: subir salarios, contener precios, más igualdad. Es un lema que trasciende a la clásica reivindicación de derechos sociales y laborales para la clase trabajadora. Reivindicamos aquí, frente al auge mundial de la ultraderecha que se alimenta del descontento social, un nuevo orden mundial y políticas globales justas que sitúen a las personas y a su bienestar por delante de los intereses económicos de una minoría privilegiada y que siempre es insolidaria. Y no tengo que recordar ahora ni a comisionistas ni a estafadores. Es lo que ya está ocurriendo con la crisis económica ocasionada por la pandemia, que está siendo gestionada con éxito en el marco del diálogo social, en contraposición a la gestión austericida de la crisis de 2008, la que devaluó nuestro trabajo, la concertación social y la negociación colectiva de la mano de M. Rajoy. Hay que poner en valor eso, para seguir aumentando salarios y el escudo social, y para construir más igualdad y cohesión social. Desde aquí, desde esta tribuna y desde estas calles alicantinas, lo reclamamos con fuerza. Y lo hacemos porque esta provincia, como sabéis, tiene mucho que crecer para equipararse al resto de España, porque tiene que ocupar el lugar que le corresponde a su población y a su riqueza y PIB. Lo hacemos, además, para hacer frente a las nuevas dificultades derivadas de la presión inflacionista, de las nuevas cadenas especulativas, de la distribución alimentaria y de la energía en España. Inflación agravada por la guerra de Ucrania y en nuestro estado, además, por la falsa huelga de transporte que nos ha dejado entre 3 y 4 puntos de carestía de la vida por encima de los países de nuestro entorno, incluido Portugal. En ese contexto que todos conocemos, es imprescindible criticar de nuevo la actitud de todos los partidos que, como con la reforma laboral, de la que dependían miles de millones del rescate aprobado por Europa para España, han votado recientemente contra el plan anticrisis del gobierno. De nuevo, han votado contra la gente y contra la clase trabajadora, contra todas nosotras y contra las familias, especialmente las que tienen más dificultades para llegar a final de mes. Y lo han hecho contra todas las personas vulnerables. Es injustificable que para tumbar un gobierno se vote contra 16.000 millones en el Congreso, contra la rebaja de los carburantes, contra la bajada de impuestos de la luz, contra las ayudas directas al campo y al transporte, contra el escudo social, ese que impide desahucios y cortes de energía, y contra el ingreso mínimo vital, contra la regulación de los alquileres, cuando, por ejemplo, aquí en Alacant es imposible encontrar ningún alquiler por debajo de 500 euros. Y no hablo de Maisonave ni del centro. Lamentablemente, la derecha mediática, los fake news y las redes sociales se están imponiendo a la verdad y niegan y ocultan los avances sociales que conseguimos. Y peor todavía, imponen un discurso que es contrario a los intereses de la mayoría.
empezando por el valor de los acuerdos del diálogo social, que los sindicatos, la patronal y el gobierno venimos fortaleciendo los últimos años. Hay que reivindicar ese valor del diálogo social y los avances obtenidos del mismo. Esa es la misión primera de todas y cada una de las personas que hoy nos encontramos aquí. Hay que reivindicar el ingreso mínimo vital, igual que la renta valenciana de inclusión, y hay que exigir al mismo tiempo mayor celeridad y menos trabas administrativas en su gestión. Son mandatos y compromisos que tenemos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el horizonte del 2030. Son compromisos del país. Necesitamos gestión y tramitación y ha de ser cercana, es decir, justo lo contrario a lo que promueve el Ayuntamiento de Alacant con su decreto de la vergüenza y con su vergonzosa inacción social. Reivindicamos desde aquí la reforma laboral y los ERTEs, medidas incuestionables desde todos los puntos de vista, que a ojos de los expertos y de los informes existentes, que da igual si son de derechas o de izquierdas, han sido y deben seguir siendo el mejor escudo contra la destrucción de empleo y tejido empresarial que ha tenido jamás España. Hay que seguir aumentando el salario mínimo interprofesional para equipararlo con Europa. Y hay que decir, en contra del agorero Banco de España ante el que nos hemos parado, ese que no vio venir la crisis financiera, que sí nos asoló y que hemos acabado pagando todas y todos de nuestros bolsillos, que la subida del 27% del SMI desde 2018 lo ha dejado ahora en 1.000 euros los actuales. Y recordar que en el 2016, con Rosell en la COE, pidiendo flexibilizar más todavía la reforma laboral de M. Rajoy, el SMI era de solo 655 euros. Falta en esta provincia especialmente trasladar toda esa mejora legislativa a la negociación colectiva, a los convenios y a las tablas salariales de las categorías profesionales bajas e intermedias. Eso clamamos desde aquí a nuestras patronales. Para ello, para ese clamor, tenemos la fuerza de la unidad, esta que demostramos, y la movilización de la clase trabajadora, como la que hoy hemos hecho, la que hemos recuperado, y como la que vienen organizando hoy los compañeros y las compañeras de Correos, por ejemplo, en defensa de un servicio público esencial para la población y vertebrador de nuestro territorio. Tenemos y ejercemos los sindicatos la responsabilidad en esa negociación colectiva, y también, cuando nos cae de cara, lo tenemos en la justicia para avanzar en derechos y en conquistas laborales y sociales. Recientemente una sentencia ganada por nuestros servicios jurídicos para el sector de la limpieza en Alacant, que abre un poco esa puerta de recuperación para todas las personas y para todas las organizaciones. Y hablando de sentencias, no puedo dejar de recordar en este punto la reciente del Tribunal Europeo, que obliga a España a incorporar efectivamente el derecho de desempleo para las empleadas de hogar. Y he dicho efectivamente, porque ese era un acuerdo que ya existía desde 2011. Y lo arrancamos los sindicatos, que impulsamos el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Y ese acuerdo tiene que hacerse realidad en el 2022. Y ya vamos tarde. No lo olvidemos nunca. En contra de lo que algunos dicen con esos grandes altavoces oficiales y mediáticos, la mayor reactivación económica de un país como el nuestro siempre viene del consumo interno. Es decir, que cada euro que se invierta en salario digno será multiplicador siempre de una economía tan dependiente del sector de servicios como lo es la economía alicantina y la de España. No puedo cerrar este apartado de repaso de los logros del diálogo social del último año sin referirme a la reforma de pensiones, el único acuerdo del que, por la presión de aquel Pablo Casado del que ya nadie se acuerda, se desmarcó Garamendi y la COE, a pesar de que ese acuerdo también era compromiso adquirido por España con Bruselas. Como con la reforma laboral, aún no recogiendo todo lo que sindicalmente exigimos, en sintonía con las plataformas de las pensiones, también queremos poner en valor al menos 3 aspectos determinantes de la reforma de las pensiones que de facto revierten la del PP, aquella que se impuso contra los intereses de la mayoría para exclusiva gloria del sector financiero. Se han incorporado en la reforma de las pensiones una garantía de revalorización
actualización indexada al IPC. Se han separado definitivamente al mandato del Pacto de Toledo las fuentes de financiación y se han incorporado financiación de pensiones no contributivas vía impuestos. Se ha derogado el sector de sostenibilidad, ese que devaluaría las pensiones para la gente joven en hasta un 30%, y se ha introducido un mecanismo de solidaridad internacional. Ese es el que está llamado a recuperar la hucha de las pensiones, la que llegaron a tener 70.000 millones. Y hablando de pensiones y de lo que el capital, la derecha económica y la FEIS promueven a propósito de la sostenibilidad de nuestro sistema público, tenemos que saber y decir bien alto que, por ejemplo, en España, de los 335 planes de pensiones comercializados los últimos 15 años, 278 están en pérdidas. Y si hablo de otros países, incluso hay experiencia de quiebra de esos fondos y planes de pensiones. Ahí lo dejo, para reflexión. Voy acabando. Este 2022, marcado por el diálogo social y por la guerra, por la inflación y por los mercados gasísticos, por los adelantos electorales y por la ultraderecha, por el Sáhara Occidental y su derecho de autodeterminación, ese pueblo digno al que el gobierno de España da la espalda contra la legalidad internacional. En este 2022, marcado por el aumento de las desigualdades, las brechas y las violencias que se ceban en las mujeres y en la población más joven, marcado por la pobreza y la exclusión y marcado por la emergencia climática que no terminamos de asumir, nos plantea un reto importantísimo, un nuevo reto a la clase trabajadora y a los sindicatos de clase, que estamos llamados a alcanzar un pacto de rentas. Desde Comisiones Obreras lo decimos alto y claro. Ahora es imprescindible garantizar el poder adquisitivo de la clase trabajadora y empezar a borrar de una vez el término que aquí se acuñó de pobreza laboral. Los economistas y los expertos también lo saben. Para que la inflación actual no se transforme en un problema todavía mayor, será imprescindible proteger el poder adquisitivo de nuestros salarios. Ese es quien está soportando el incremento desmesurado de los precios a través de cláusulas de revisión salarial que exigimos. Sin ellas, el pacto ni será posible ni será viable en España, más bien todo lo contrario. Y en ello estamos. Es imprescindible que las patronales asuman ese reparto equilibrado, tanto de beneficios como ahora de sacrificios, entre rentas de trabajo, rentas del capital y patrimonio, para llegar al quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. Y desde ahí debemos llegar a la revisión de la fiscalidad y la tributación en España, que hay mucha tela de cortar en esto, y no menos de un 6% de margen de mejora para alcanzar los estándares europeos, que ni siempre pueden pagar los mismos ni lo vamos a consentir. En comisiones tenemos una propuesta muy estructurada y es muy razonable. Está articulada en torno a 8 puntos para lograr ese pacto de rentas, con un objetivo central de cohesión de la sociedad, creando empleo de calidad y revertiendo las altas tasas de temporalidad y precariedad de un mercado laboral que además oculta en Alicante una economía sumergida que está cifrada en más del 30%. Pedimos intervenir con salarios, con empleo, con el tiempo de trabajo, la jornada laboral, con la formación y la cualificación profesional, con la transición digital y ecológica, con el teletrabajo, con los planes de igualdad y con la seguridad y salud en el trabajo. No es descabellado en absoluto aspirar a ese modelo productivo capaz de crear riqueza de la mano de un trabajo decente, que siente bases sólidas de crecimiento económico, sostenido, sostenible e inclusivo. Y no lo es, porque además de razonable, es justo el objetivo sostenible número 8 de la Agenda 2030 comprometida por España y por el País Valenciano. Acabo. Pero antes de referirme a Madrid, ya me conocéis, como extractora de la riqueza periférica, la que generamos. Y hay que referirse a la necesidad de revisión de un nuevo modelo de financiamiento que dé al País Valencià lo que al País Valencià corresponde.
por su peso poblacional y por su aportación al PIB del Estado. No pedimos ni más ni vamos a conformarnos con menos. Es inaceptable que los dos principales partidos políticos del Estado, Partido Popular y Partido Socialista, hayan decidido, con la que nos está cayendo, aplazar una vez más la reforma del sistema de financiación autonómica que necesita el País Valenciano. No podemos mirar impasibles algo que nos lastra tanto, algo que nos roba los bolsillos y nos roba los servicios públicos. Y desde aquí apelamos a Puig y a Mazón, unidad frente a sus partidos para reconducir esa situación que nos mantiene todavía a la cola del financiamiento autonómico. Con una renta per cápita 12 puntos por debajo de la media y con hasta 703 euros menos cada personita que las que obtienen en la autonomía mejor financiada. Esa infrafinanciación que supone 1.325 millones de euros menos al año, se traducen en menos hospitales, en menos colegios e institutos, en menos universidad, en menos becas, en menos profesorado, en menos residencias, en menos cuidado, en menos transporte público, en menos psicólogas y médicas, ahora que tanto lo necesitamos. Compañeras y compañeros, ciudadanía en general, gente que nos visitáis, por una mayor estabilidad del empleo, por más igualdad para la reducción de la brecha de género, por una sociedad más justa, por la erradicación de la pobreza laboral y por un futuro digno y emancipador para la gente joven que más sufre la precariedad. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase obrera! ¡Visca Alacant! Gracias, compañero. Ahora voy a dar paso a Yaisel Sánchez, secretaria general de UGT Alacantí y Les Marinas. Buenos días, compañeras y compañeras de Alicante, de la Marina Baixa y de la Marina Alta. Buenos días, Alicante. Permitidme comenzar con una hermosa palabra, que no deje espacio a la utopía, porque no hay mayor pena y fracaso humano que tener que huir de allí donde las palabras son vencidas por la fuerza bruta de las armas. Solo son 3 letras: paz. Por ello, en un día como hoy, Día Internacional de los Trabajadores del Mundo, exigimos desde la UGT, desde los movimientos sindicales y de los movimientos sociales, paz. Exigimos, ante todo, paz, no misiles que sombrezcan los cielos, ni las tierras ni los mares se tingan con la piel de la vida humana. Exigimos paz antes que violación de los derechos humanos, porque no hay fundamento alguno que justifique los ataques a la población civil. El pueblo ucraniano hoy llora y sufre. El mundo entero se desestabiliza por esta inaceptable guerra que ha iniciado Putin y su gobierno. Queremos también denunciar la situación de Siria. No podemos olvidarnos de su dolor provocado con la huida, el refugio y los desplazamientos forzados a los que se ha visto sometido todo su pueblo. O el pueblo cubano, que necesita de nuestra solidaridad, ya que está sufriendo la asfixia por el bloqueo americano. También esta solidaridad es extensiva al pueblo palestino. En los últimos días hemos visto cómo están sufriendo una vez más la represión. Hoy nos acompaña el pueblo saharaui, que desde aquí hasta las arenas del desierto continúan defendiendo un referéndum de autodeterminación, donde puedan decidir ellas y ellos su futuro. Que sepáis que no estáis solos, que estamos a vuestro lado.
objetivo. Ese relato para llegar a fin de mes, el que cuentan mujeres y hombres que limpian los centros de limpieza, los centros sanitarios, los edificios y locales, los colegios y los institutos, peleando cada céntimo que puedan establecer en la negociación de su convenio. Un convenio por el bien común, un convenio para el bien de las mujeres y hombres que han sido y son esenciales con mayúsculas. Ahí tenemos también a los compañeros y compañeras de Correo, que hace tan solo unos días se encerraban en la sede central para demostrar su hartazgo y denuncia ante el plan estratégico de desguace de la red postal pública. Seguiremos peleando los compañeras y compañeros, porque Correo no se vende, Correo se defiende. Correo se defiende, Correo no se vende, Correo se defiende, Correo no se vende. Sí que es cierto que la actualidad marca la pauta de nuestras acciones, sobre todo en esta época donde todo fluye de una forma vertiginosa y solo faltaba un microscópico virus que caprichosamente ha hecho tambalear cualquier sistema. Ya casi lo hemos vencido, de verdad que casi lo hemos vencido, y nos ha hecho valorar la capacidad de un sistema público de salud fuerte. Por eso creo que no estaremos lo suficientemente agradecidas a todo el personal sanitario y científico que ha salvado nuestras vidas. Por ello, defendamos más recursos humanos para la sanidad pública, comenzando por la atención primaria. Los que no creían en lo público, como ya sabéis, la desmantelaron. Y ahora con el Botani, con la Generalitat, a pesar de sufrir una infrafinanciación injusta, tenemos y debemos hacer el esfuerzo para reconstruir nuestro sistema de sanidad público. Por eso, una gran noticia, una excelente noticia es que la Universidad de Alicante tenga el grado de medicina. Así que defensem una sanidad pública y de calidad, compañeros y compañeras. Hemos puesto en valor los últimos años de diálogo, de negociación, los puntos de encuentro. Aquí no ha habido cabida para la crispación. Esa es la que estamos acostumbrados y vemos con bochorno desde el Senado, desde el Congreso. Aquí hemos venido a buscar soluciones para lograr la herramienta de los ERTES, que no creían en ella, recordarlo, y ha sido el escudo social más potente que ha permitido que no hubiese una sangría en el desempleo. Soluciones que han logrado un acuerdo de pensiones, un acuerdo en materia de reforma laboral, lo que ha supuesto que ahora mismo los más jóvenes, como Rebeca, como María, como Fran, puedan hablar de estabilidad cuando tocan la puerta al mercado laboral. Y mirad, aquí en la provincia ya son más de 37.700 trabajadores y trabajadoras de todas las edades que pueden tener por fin un contrato estable, un contrato indefinido. Nunca, ninguna reforma había conseguido un efecto tan inmediato. Y sí, lo hemos conseguido. Y es gracias a vosotras, y es gracias a vosotros, es gracias al sindicalismo de clase de este país. Pero mirad, no nos hemos quedado ahí. También hemos logrado a base de reivindicación que el salario mínimo interprofesional se establezca en 1.000 euros. Contra todo pregonero del catastrofismo. Esos que se posicionan siempre cuando se trata de cualquier mejora para los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Sabemos quiénes son. La banca, un ejemplo. Hemos logrado que los planes de igualdad no fuesen una quimera, sino una realidad para corregir y para prevenir cualquier discriminación por razón de sexo y erradicar de una vez todas las brechas de géneros existentes. Porque, compañeras y compañeros,
a igual trabajo, igual salario. Por eso, ahora es el momento de exigir soluciones ante esta espiral inflacionista. Soluciones que pasan por la subida de los salarios, por la contención de los precios y mirar si la factura de electricidad, el precio de la gasolina nos han tenido algún sobresalto día tras día. Pero por eso hay que buscar soluciones. Y esas soluciones pasan por compromisos reales. Por eso agradecemos la labor del Gobierno con el Real Decreto aprobado hace 3 días, con medidas específicas de gran impacto social para ganar la batalla a esta crisis inflacionista. Pero nuestro reclamo también, hacemos un llamamiento a la conciencia empresarial, que nos escuchen bien, porque la balanza no siempre puede tirar hacia el mismo lado. Esta situación no nos puede asfixiar más. No puede ser que convenios colectivos como el de restauración social, como el de hostelería, como el de limpieza, estén sin actualizar, o como el de parking y garajes, que con tablas salariales todavía desde el 2013. Eso es inaceptable. Es inaceptable tener subidas salariales ridículas o tener que enfrentarnos a la plaga de la economía sumergida, que bien lo conocemos en esta provincia, cuando sobre todo los beneficios empresariales no dejan de crecer. Por tanto, no vamos a permitir que ante un incremento desmesurado de los precios se rechacen cláusulas salariales de revisión salarial que son las garantes de nuestro poder de compra. Ninguna empresa puede jugar a la hipocresía y oponerse a subidas salariales de los trabajadores y las trabajadoras y, por otro lado, reclamarle a la Administración fórmulas de revisión en los contratos de concesión cuando de un concurso público se trata. No puede primar el aumento del beneficio a corto plazo a costa del esfuerzo de los de siempre. Por eso, compañeras y compañeros sindicalistas, ya sabéis lo que decimos siempre: si esto no se apaña, caña, caña y caña. Mirad, hoy nos acompañan los partidos de izquierda, como siempre, y le agradecemos su participación. Por eso necesitamos que progresismo más localista, en este caso el alicantino, esté más cohesionado que nunca, porque desde lo local se incide con mayor celeridad en las vivencias ciudadanas. Unas vivencias que ahora mismo mueven los sentimientos de colectividad de sus vecinos y vecinas para lograr lo mejor en sus barrios, a cuanto reivindicación de infraestructuras siempre venimos y que se hacen eternas y que no se ejecutan, como es el caso de la variante de Torrellano, como es el caso de la estación intermodal o como es el caso del Parque Central de Alicante. Ahí están sus plataformas, ahí está el movimiento vecinal, el movimiento sindical reclamando Ciudad de Alicante. Sí, ya no queremos promesas incumplidas, ni noticias de un solo día. Queremos soluciones, como piden nuestros mayores, que siguen dando ejemplo, alzando la voz por la autonomía de sus centros de atención. Señor alcalde, ¿para cuándo escuelas en condiciones? ¿Para cuándo un Alicante sin barrios polarizados? ¿Para cuándo ese dinero que está en los bancos y no se ejecuta? Ahora le damos por hablar de Alicante futura y bien, pero primero se tiene que hablar de Alicante presente. Y Alicante presente ahora mismo es más injusta, es más insolidaria con esta ordenanza de la vergüenza, y esto tiene que cambiar. Señor alcalde, lo decimos alto y claro, que pobre no es delito. Nuestro ayuntamiento está gobernado por aquellos que criminalizan a las personas más débiles, criminaliza a las mujeres prostitutas,
como dijera Amelia Tiganu, se encuentran en campos de concentración exclusivos ante la ceguera de la sociedad. Y mirad, sí, hoy es el Día de la Madre. Y desde aquí un saludo y un abrazo solidario a todas las madres del mundo. Y como diría la canción de Rigoberta Banini, esa que causó tanto revuelo hace cuestiones de unos meses: madre, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame, mamá, paremos la ciudad, paremos esta ciudad de la barbarie del machismo que nos sigue haciendo daño y sigue asesinando a mujeres y a sus hijas y sus hijos. Paremos la ciudad ante el discurso del odio, ante el discurso de la desigualdad. Desmontemos su relato, que no es el nuestro. Recordemos quiénes votaron en contra de la reforma laboral, quienes votaron en contra de la revalorización de las pensiones. Que no se nos olvide y que lo tengamos muy claro, quienes se opusieron a la subida del salario mínimo interprofesional de este país, o al ingreso mínimo vital, o simplemente hicieron el ridículo cuando se posicionaron en contra de la llegada de los fondos que venían desde Europa. Y desgraciadamente, hace 3 días lo han vuelto a hacer. Han votado en contra de las ayudas para contener el alza de los precios. Tenerlo siempre muy presente. Y tener presente también que todos estos logros que hemos ganado, todos son logros sindicales. Recordad, compañeras y compañeros, es el momento de exigir soluciones.